Entonces, bueno, vamos a estar arrancando con este práctico hoy, martes, y la idea es dedicarle esta semana a este práctico y después la que viene arrancar ya con el práctico 2. Y este práctico, a su vez, pueden ver que tiene como dos secciones diferenciadas, que es la parte uno, que es problemas de técnicas de conteo, y la parte 2 que es propiedades de la probabilidad. Ahí trabajas con conjuntos y los axiomas de probabilidad. Entonces, hoy martes, que es la primera clase de este práctico, vamos a trabajar únicamente con problemas de conteo, o por lo menos lo que yo les voy a contar. Después, ustedes si tienen dudas de otro problema, me preguntan, aunque no sea de la parte de conteo. Entonces, pero lo que yo les voy a contar hoy, en la primera parte de la clase, que más o menos me va a llevar una hora, es la parte de los problemas de conteo, ¿está? Ver las técnicas básicas de conteo, que después la vamos a volver a ver en el práctico 2, cuando trabajemos con la probabilidad definida como casos favorables sobre casos posibles. Ahí necesitamos, en general, cuando queremos calcular la cantidad de casos favorables, usar técnicas de conteo. Y bueno, vamos a volver a ver técnicas de conteo. Acá es técnicas de conteo sin hablar de probabilidad, simplemente en general, digamos. Después la vamos a utilizar para calcular probabilidades. ¿Cómo está? Entonces, lo que les quiero contar hoy sobre esto de técnicas de conteo son tres o cuatro cosas y lo voy a ilustrar con algún ejemplo. Esperen que voy a compartir ahora donde voy a estar escribiendo. Ahí va. Entonces ahí deberían estar viendo la pantalla. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿lo estoy escribiendo? Sí, sí Ah, se bueno. ve. Ok, buenas. Gracias. Entonces, vamos a arrancar entonces, les decía, con técnicas de conteo. Si hicieron, quizá muchos de ustedes hicieron matemática discreta 1, que vienen de computación, y bueno, esto va a ser un repaso, probablemente capaz que se aburran, pero bueno, creo que viene bien el repaso. Para los que no hicieron discreta 1, que son las otras carreras, seguramente, no sé, será un repaso del liceo o verlo por primera vez, o un repaso del teórico. Entonces, lo que le decía es, hay cuatro cosas que quiero comentarles y ilustrar con algún ejemplo de práctico. Primero, la regla del producto, ¿tá? Que es un resultado básico de las técnicas de conteo. La regla de la suma, que está similar. Y después contarles, o recordar qué son los arreglos y qué son las combinaciones. ¿Tá? Entonces, estos son los conceptos que quiero contarles hoy, que es como las herramientas básicas para el conteo y creo que es lo que vamos a precisar en general. Excepto con esto pueden hacer todos los ejercicios de la parte del práctico de ejercicios 1 al 5. El ejercicio 6 es un poco distinto, usa combinaciones con repetición o este, bueno, creo que lo pueden hacer con combinaciones. Creo que hoy comentaron algo ahí en el foro. Pero bueno, en todo caso hay que pensarlo un poco más el ejercicio 6. Creo que se puede hacer de muchas formas, capaz que con combinaciones comunes se puede hacer. Pero bueno, estas son las cosas que quiero contarles y voy a hacerlo, ilustrarlo con algún ejemplo, más allá de enunciar estas reglas. Entonces, la idea, voy a hacer alguna parte del ejercicio 2, primero el ejercicio 3, en realidad, para ilustrar la regla de suma y la regla de producto, y después del ejercicio 2 para hablar sobre combinaciones y también la regla de la suma, del de producto. ¿Tá? Y bueno, después vemos las consultas que tengan. ¿Ok? Entonces, voy a arrancar con el ejercicio 3, ¿tá? Primero, para ver la regla de producto. ¿Ok? Pero antes les cuento lo que dice la regla de producto. La regla de producto, que es muy útil para el conteo, lo que dice es que si yo un proceso lo puedo separar en dos etapas, que puedo eh, realizar un proceso en dos etapas. ¿No? Un proceso genérico así, que me interesa.
lo puedo realizar en dos etapas. ¿Está? Entonces, lo que dice es que si la etapa 1 la puedo realizar de M1 formas distintas, y la etapa 2 la puedo realizar de M2 formas distintas, entonces, implica bueno, entonces, el proceso, que es realizar la etapa 1 y luego la etapa 2, se puede realizar de una cantidad de formas igual al producto de la cantidad de formas que puedo hacer la etapa 1 por la cantidad de formas que puedo hacer la etapa 2. ¿Está? ¿Ok? Eso es lo que dice la regla de producto. Acá lo importante es que por cada... se puede probar, digamos. Lo importante acá es que por cada forma de hacer la etapa 1, de llevar adelante la etapa 1, tengo la misma cantidad de formas de realizar la etapa 2. ¿Está? O sea, la cantidad de formas de realizar la etapa 2 no depende de la elección que yo hice en la etapa 1. Entonces, supónganse que la etapa 1 la pueden hacer de tres formas distintas, y si para cualquiera de estas formas de hacer la etapa 1, que acá la representé con un punto, puedo hacer la etapa 2 de dos formas, siempre de dos formas, sin importar cuál elija en la etapa 1, bueno, el proceso total, etapa 1 más etapa 2, se puede realizar de 3 por 2 igual 6 formas distintas. O sea, lo que está detrás, digamos, es que la clave acá es que para cada elección de la etapa 1, que te estoy representando con los elementos de esta columna, yo tengo la misma cantidad de elecciones en la etapa 2, sin importar cuál elija de la etapa 1. Entonces, por eso me queda este árbol, digamos, de que para cada elemento de la etapa 1 se abre en la M2 formas, en la misma cantidad de formas. ¿Ok? Eso es lo relevante. Está. Bueno, esta es la regla de producto. Entonces, veamos ahora sí un ejemplo de esto. Bueno, y un comentario de esto es que esta regla se puede generalizar a n etapas, un proceso de n etapas o de m etapas, como quieran. O sea, no es solamente para el caso que tengo dos etapas, sino que si tengo tres etapas y cada una se puede realizar de M1 o M2, M3 formas, respectivamente, bueno, las tres etapas, el proceso se puede realizar de M1 por M2 por M3 formas. Entonces es eso. Esto se generaliza a un proceso de M, vamos a poner etapas. ¿Está? Es un comentario nomás. Porque de hecho lo vamos a usar ahora la regla del producto para más de dos etapas. ¿Está? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, bueno, en una fábrica los productos se codifican con tres letras distintas y tres cifras distintas. ¿Está? Primero las tres letras distintas, después las tres cifras distintas. O sea, 6 elementos en total, digamos. Y me dice además que las letras que yo tengo disponibles son estas. Y yo tengo que elegir tres, ¿no? Para una parte del código. Y no puedo repetir. Está bien que dice letras distintas. O sea, no puedo elegir A, por ejemplo. Puedo elegir A, B, C o lo que sea, pero distintas. De las cuatro. Tengo que elegir tres. Y después, tengo que elegir tres cifras distintas del 0 al 9. ¿Está? No lo dice explícitamente la letra, pero si bien después en la pregunta que nos hace, se deduce que las cifras estas las puedo elegir entre el conjunto del 0 al 9. ¿Está? Los dígitos, digamos. Sin repetir lo mismo, ¿está? Distintos. O sea, no puedo poner el 333. ¿Está? Entonces, esa es la situación. Y voy a hacer la parte B, que tal, si hacen la parte B, la parte A es más sencilla todavía, pero por eso voy a hacer la parte B, que es un poco más interesante que la parte A. Y bueno, cuando hagamos la parte B van a poder hacer la parte A sin problema, con el mismo procedimiento.
Entonces voy a hacer la parte B para ilustrar la regla de producto. ¿Tá? Entonces la parte B me pregunta, bueno, de estos códigos, ¿cuántos hay que empiecen con A y terminan con 9? O sea, me agrega una restricción y no me permite elegir la primera letra de cualquier forma, ni el último dígito de cualquier forma, sino que tienen que ser A y 9, respectivamente. ¿Ok? Entonces veamos cómo resolver esto con la regla de producto. Entonces, en el ejercicio 3 tengo códigos del tipo, bueno, letra 1, letra 2, letra 3, dígito 1, dígito 2, dígito 3. O cifra, no sé, como quieras llamarlo. El conjunto de las letras son 4, las disponibles, ¿no? A, B, C, D. O sea, la cantidad de elementos que tiene esto, que lo voy a denotar así, es un valor absoluto de L, que está como L no es un número, se entiende que no es el valor absoluto, sino que denota otra cosa que es la cantidad de elementos de L, el conjunto de L, es 4, es cantidad de elementos. O el cardinal, se llama el cardinal del conjunto, cantidad de elementos del conjunto. A veces también se nota con un hashtag, es lo mismo, es notación, nada más está. Bueno, después, acá estoy escribiendo la letra nomás, todavía no dije nada. Después los dígitos, el conjunto de dígitos disponibles, son 10, ¿está? De 0 al 9. O sea, el cardinal de D es 10. ¿Ok? Está. Esto es la introducción, el problema, y la parte B me dice, bueno, acá voy a poner que, algo que dije pero no lo anoté, que estos tienen que ser letras distintas. Y estos son 3 dígitos distintos. Está. Y importa el orden, digamos, importa el orden entre las letras y entre los dígitos. ¿Ok? Todo eso son cuestiones que están en la letra o se deducen de la letra. Entonces lo que me preguntan ahora sí es, bueno, ¿cuántos códigos existen o puedo formar tales que empiezan con A y terminan con 9? ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces lo que yo digo es que esto lo puedo... los códigos van a ser de esta forma, ¿no? El A está fijo, después tengo que elegir otra letra, y después tengo que elegir los 3 dígitos, y este dígito final está fijo, vale 9. ¿Ok? Ahí separé en colores lo que son las letras y los dígitos. Entonces, acá tengo que elegir una letra, un dígito, otro dígito. Lo demás está fijo, el A y el 9 están fijos. No puedo hacer nada con eso. No tengo libertad. No tengo que tomar decisiones, digamos. ¿Está? Entonces, lo que yo digo es que la construcción de un código, o elegir lo que va acá, completar esto, lo puedo modelar como un proceso de 4 etapas. ¿Está? En la etapa 1 es elijo la letra que ocupa la posición 2. ¿Ok? Esa sería la etapa 1, es elegir la letra que va acá. Entonces, ¿de cuántas formas posibles puedo hacer esto? Bueno, el conjunto original de letras es este, y yo ya la A no la puedo usar porque la usé acá, y no se pueden repetir las letras. Entonces me quedan 3 opciones posibles para elegir la segunda letra, ¿no? Entonces, tengo 3 formas distintas de hacerlo. ¿Está?
Y bueno, después la etapa 2 va a ser, o sea, este ya está. La etapa 2 va a ser elegir este, que es tipo la de arriba, pero tengo una letra menos sobre la cual elegir. Elijo la letra de la posición 4. ¿Está? O sea, esto se llama posición 1, posición 2, posición 3. Ah, me equivoqué. Bueno, ¿cuántas formas tengo de hacerlo? Bueno, acá ya elegí 2 letras. Bueno, una ya estaba elegida, pero no la puedo usar. Después, de las 3 que quedaban, ya usé otra. O sea, me quedan 2. ¿Está? O sea, que tengo 2 formas distintas de hacerlo. ¿Está? Y bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con los números. ¿Está? Entonces, etapa... Estoy haciéndolo más al detalle a esto, para ilustrar bien cómo modelo el proceso de elección de estos números que me faltan, como un proceso en etapas y después cómo uso la regla de producto. La etapa 3 sería, elijo el dígito de la posición 4 y acá tengo, como yo tengo originalmente 10 dígitos y ya elegí uno que es el 9, me quedan 9 para elegir. Tengo 9 formas distintas. ¿Ok? Y por último, la etapa 4, elijo el dígito de la posición 5. Y como ya elegí 2 y tenía 10 originalmente, tengo 8 formas distintas. ¿Está? Entonces, por la regla de producto, aplicada con 4 etapas, tengo el producto de esto sería 3 por 2 por 9 por 8. Códigos posibles que empiezan en A y terminan en 9. ¿Ok? ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? Era como para ilustrar la regla de producto, que era una de las cosas que quería comentarles hoy. Así que ya eso lo puedo tiquear. Y ahora, bueno, ¿tienen preguntas de esto? Si no, sigo adelante. ¿Puedes mostrar un poquito más abajo eso que escribiste? Esto último. No, lo de regla del producto. Ahí, eh, ahí. Ahí ya le saqué captura. Dale, tranqui. Igual, viste que lo voy a subir después al video. Lo voy a Ah, compartir. dale, de más. Está. Bueno, entonces, veamos ahora la regla de la suma y un ejemplo de aplicación de la regla de la suma, ¿tá? Que voy a hacer también con este ejercicio. Voy a hacer la ilustración de la regla de la suma, digamos, ¿tá? Entonces, la regla de la suma lo que dice es, supongamos que se puede escribir de muchas formas, pero lo voy a escribir acá para lo que nos va a interesar a nosotros, que es cuando queremos contar algo y lo separamos en casos excluyentes. Entonces ahí usamos la regla de la suma, aunque a veces ni nos damos cuenta, pero está. Supongamos que eh, puedo separar un análisis o el conteo de algo en casos. Vamos a poner el conteo de algo, el análisis. No tiene por qué ser el conteo de algo. En casos distintos. En casos. Y que estos casos voy a suponer que son excluyentes entre sí. O sea, no puede ocurrir que tenga un elemento en el caso 1, del tipo caso 1, y a la vez ese mismo elemento esté en tipo caso 2. Ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar más claro a qué me refiero con eso. Por ahí voy a poner que puedo separar el conteo de algo en casos excluyentes, excluyentes. A esto me refiero con que son disjuntos, digamos.
O sea, que no estoy contando un elemento en dos casos distintos. ¿Está? Y los casos cubren todas las posibilidades. ¿Está? O sea, lo que pido es que tengo separado en casos y tal es que con eso cubro todas las posibles situaciones y no hay dos casos distintos que tengan elementos en común. ¿Está? Entonces, si el caso 1 tiene M1 elementos, digamos, o M1 posibilidades, y voy a suponer, le voy a escribir para dos casos, ¿está? En dos casos. Digo, después se generaliza a m casos. Bueno, sí, en dos casos excluyentes y juntos está. Entonces, si el caso 1 tiene M1 posibilidades y el caso 2 tiene M2 posibilidades, entonces todos los casos, o sea, el total de casos, en total, digamos, se tienen M1 más M2. O sea, es como medio trivial esto, ¿no? Decir, bueno, si el caso 1 tiene no sé, 3 formas de hacerse y el caso 2 tiene 4 formas, entre el caso 1 y el caso 2 tengo 7 formas. Pero lo que está de fondo, lo importante es que no esté contando doble, o sea, que no haya una forma posible de hacerlo que esté en el caso 1 y en el caso 2, porque si no la estoy contando doble. Entonces, en realidad, esto es trivial, lo único que está de fondo, lo que le da eh, fuerza a esto, es que los casos son disjuntos o excluyentes, lo mismo. O sea, que no hay, dentro del caso 1, no hay un elemento que también esté en el caso 2. Eso es lo que está detrás, digamos. Eso es lo que me permite decir que, bueno, contarlos del caso 1 por un lado, del caso 2 por otro, y después sumarlos me da todas las posibilidades. Porque si no fueran disjuntos, puede ser que termino contando de más, ¿no? Bueno, quedó más o menos ahí redactado, pero bueno, ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar más claro a qué me refiero con esto. Es como más sencillo de lo que parece. Entonces, volvamos al ejercicio 3 y a la parte C, ¿está? Y con esto voy a terminar el ejercicio o sea, de lo que quería contar. Que me dice, bueno, en la forma de codificar esa, ¿en cuántas ocurre que los números 0 y 2 aparecen juntos y en ese orden? ¿Está? Eso es lo que tengo que responder ahora y voy a usar la regla de la suma en particular. ¿Está? Entonces dice, ¿en cuántos códigos los dígitos 0 y 2 aparecen juntos y en ese orden? ¿Ok? Entonces, justamente lo que voy a hacer acá es voy a separar en dos casos. No lo dije, pero bueno, esto acá lo escribí para dos casos, pero se generaliza, o sea, vale en general para m casos, igual que la regla de producto, ¿tá? M casos disjuntos. ¿Tá? Bueno, está. Entonces ahora sí, volviendo al ejercicio. Ahora, igual acá lo voy a usar para dos casos, pero digo, en general lo van a usar para más de dos casos, probablemente. Entonces, yo digo que
los códigos que cumplen esto los puedo separar en dos casos. Siempre los primeros 3 dígitos, no tengo restricciones ahí. Después estoy separando lo que son las letras de los dígitos. Las primeras 3 letras, quise decir. Entonces yo sé que las dos posibilidades son que acá haya un 0 y acá el 2, o que acá el 0 y acá el 2. ¿Tá? Porque el 0 no lo puedo poner acá, porque después no puedo poner el 2 al lado. Y eso son todas las posibilidades, ¿no? El 0 en la primera posición, el 0 en la segunda o el 0 en la tercera. En la tercera no puede ser. Entonces, estos casos, así separar en dos casos, cubre todas las posibilidades de este tipo de códigos. ¿Tá? Y además son disjuntos entre sí, o sea, no hay un elemento que esté en el caso 1 y en el caso 2 a la vez. ¿Por qué? Porque esto diferencia un código del caso 1 de un código del caso 2. O sea, siempre los códigos del caso 1 van a ser distintos de los códigos del caso 2 porque en esta posición este tiene un 0 y este tiene un 2. Entonces, no, para que hubiese 1 en el caso 1 y en el caso 2 a la vez, tendría que tener un 2 y un 0 a la vez. Y es imposible. O tiene un 2 o tiene un 0. ¿Tá? Entonces, esto hace que caso 1 y caso 2 son excluyentes. O sea, son disjuntos, excluyentes. No admiten elementos en común. ¿Tá? Esa es la idea de excluyente, disjunto. ¿Ok? Bueno, entonces, me creen que acá lo separé en dos casos que abarcan todo y todas las posibilidades y son disjuntos. Entonces, por la regla de la suma, si yo logro contar la cantidad de formas de códigos que hay en el caso 1 y la cantidad de códigos que hay en el caso 2, después la cantidad total de códigos, o sea, contemplando todos los posibles casos, es la suma. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas formas puedo implementar el caso 1? ¿Cuántos códigos hay que sean del tipo del caso 1? Ahora voy a usar la regla de producto, igual que hicimos para la parte anterior, ¿no? O sea, tengo que elegir, ahora concéntrese en el caso 1, tengo que elegir este y este. Entonces está, el primero lo puedo elegir de 4 formas, porque tengo 4 letras disponibles. El segundo lo puedo elegir de 3 formas, porque ya usé una letra. Y el tercero de 2. Con eso elegí estos 3 etapas. Y en la etapa 4 elijo el dígito que va acá, que no puedo usar ni el 0 ni el 2, o sea que 8 formas. ¿Ok? Y después, el caso 2 es lo mismo. En este caso, justo da casualidad que la cantidad de formas que puedo hacer el caso 1 y la cantidad de formas que puedo hacer el caso 2 son iguales, pero en general no tiene por qué pasar eso. Es lo mismo, ¿tá? La cantidad de formas que puedo hacerlo. Entonces, por la regla de la suma, acá usé la regla de producto, ¿tá? Para contar la cantidad de casos de acá, que hay en el caso 1, y por otro lado la cantidad de casos, la cantidad de formas que hay en el caso 2. Ahí usé la regla de producto, como hicimos en la parte anterior. Ahora lo novedoso es que voy a usar la regla de la suma para concluir y decir que, bueno, por la regla de la suma, hay un total de esto más esto. ¿Cuánto da eso? A ver si yo lo escribo. Me compliqué la vida, ¿no? 6, 3, 8, 4, está, ahí me dijeron. Gracias. No, pará, pero ¿cada una o todas juntas? 192 cada una y juntas 3. Gracias. 8, 4. 192 más 192 formas distintas, códigos distintos de este tipo. ¿Ok? Esto pretendió ilustrar la regla de la suma. ¿Tá? Entonces, lo importante de la regla de la suma es que ustedes puedan separar el análisis, el conteo, en m casos, que esos casos cubran todas las posibilidades y que no se pisen entre ellos. ¿Tá? ¿Ok? Después cuentan cuántas formas hay en cada caso y suman todo. ¿Tá? Entonces, no sé si tienen consulta de esto.
Pero está, si no, le pongo el tic acá y ya me doy por que les conté sobre la regla de la suma, hicimos un ejemplo. Y está, eso, ejercicio 3 ya, para lo que les quería contar, ya lo doy por terminado. Después, igual, si tienen consultas, me hacen consultas de este ejercicio. Lo que les quiero contar ahora es que voy a trabajar sobre el ejercicio 2, es esto de combinaciones en particular. Lo de arreglos le voy a contar ahora, ya lo usamos, lo acabamos de usar recién, no nos dimos cuenta, pero les voy a contar cuál es la expresión en general de arreglos y qué es lo que cuenta para que lo tengan ahí a la mano, como una herramienta. ¿Tá? Y después vamos a ver combinaciones con el ejercicio 2. ¿Okay? Y después vemos las consultas que tengan. Bueno, si de lo que estoy contando van teniendo dudas, me pregunten. Ya sé que la gente que hizo discreta, capaz que esto resulta básico, pero bueno, es un repaso y aparte hay gente que probablemente que no hizo discreta porque no hace computación. Bueno, entonces ahora un comentario sobre arreglos. Los arreglos lo que hacen es, me dicen, cuentan la cantidad de formas de seleccionar cada elemento distintos de un total de n elementos distintos. ¿Está? Obviamente necesito que n sea mayor o igual que k para elegir k de n, ¿no? ¿Está? Es un detalle. Y no solo eso, cuentan eso, pero en el caso en que me importa el orden. Que sí me importa el orden de elección. ¿Está? Eso es lo que cuentan los arreglos. Y la expresión, o sea, si ustedes preguntan, bueno, ¿de cuántas formas puedo elegir cada elemento distintos de un total de n elementos distintos? Teniendo en cuenta el orden, bueno, es arreglos de n en k y la expresión es n factorial sobre n menos k factorial. ¿Está? Acuérdense que n factorial es, por ejemplo, no sé, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está? En general, n factorial es eso, arrancas de n y multiplicas por n-1, por n-2 hasta llegar a 1. ¿Okay? Es un símbolo, una definición, una función. Esto es la expresión. O sea, si ustedes le preguntan de cuántas formas se puede hacer esto, bueno, se prueba que es esta el número. ¿Está? Y esto en realidad lo que yo les decía es que ya lo usamos, porque en realidad lo que está detrás de probar esta expresión es la regla del producto. ¿Está? Porque si ustedes olvídense de esta expresión y le preguntaran, bueno, calculame esto, calculame las formas de elegir cada elemento distintos de n elementos distintos. Entonces, bueno, es fácil, lo pueden pensar como un problema de k etapas, donde en la etapa 1 elijo un primer elemento de los n, en la etapa 2 elijo otro elemento, o sea, en la etapa 1 elijo un primer elemento, tengo n formas distintas de hacerlo. En la etapa 2, como no puedo repetir y ya elegí uno de los n elementos, tengo n-1 formas distintas de hacerlo. ¿Está? En la etapa 3 tengo n-2 formas distintas de hacerlo, o sea, del conjunto de n elementos. Y así voy hasta elegir k elementos. Tengo que elegir k elementos. Entonces, como agarran que en n-0, sería n-0, n-1, tengo que llegar no hasta n-k, sino hasta n-k-1. Porque si se fijan, entre 1 y k-1 hay k-1 elementos. Pero en realidad tengo uno más, voy de 0 a k-1. Por eso hay k elementos. ¿Está? Entonces, esto es por la regla del producto. Es la cantidad de formas de elegir k elementos de n distintos, k elementos distintos de n distintos, cuando me importa el orden, sería esto. ¿Va? Elijo el primero, elijo el segundo, está. Y bueno, y esto es equivalente, es lo mismo que esta expresión de acá arriba.
¿Está? Eso lo pueden ver multiplicando y dividiendo por lo que me falta, por los términos que me faltan para llegar al 1 acá. ¿Está? Multiplican y dividen por n menos k factorial y les queda n por n menos 1, bla, 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 n menos k menos 1 por n menos k factorial, multiplican y dividen, y bueno, esto lo que está arriba es n factorial, porque esto va a arrancar de n menos k, que es el que le seguía a este, y va a seguir hasta 1, y lo que está abajo es n menos k factorial. Entonces acá acabo de probar, con la regla de producto si quieren, que la expresión para los arreglos de n en k es esta que está acá. ¿Okay? Nada, quise ilustrarles un poco de dónde sale esta expresión, ¿tá? Para que no piensen que es algo tipo que solamente se lo aprende de memoria y tipo, bueno, mágicamente tengo esta expresión. En realidad lo que está detrás es la regla de producto. Y es bien sencillo. Tá. Eso es arreglo. Entonces, en definitiva, por ejemplo, en este ejercicio, acá cuando teníamos que elegir 3 letras de un total de 4, digamos, 3 letras distintas de un total de 4 distintas, usé la regla de producto, pero bueno, si sabía la expresión de los arreglos, estos son, en definitiva, de las 4 letras tengo que elegir 3, importándome el orden, o sea, arreglos de 4 en 3. Es lo mismo, ¿no? Que hacer 4 por 3 por 2. Si encuentran, esto es 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial, que es 1 factorial. O sea, 4 por 3 por 2. Es lo mismo que tenía acá, ¿no? Es lo mismo, simplemente que ahora tienen esta expresión y está, para los arreglos. Pero ya lo usamos, eso es lo que quería decir. Al momento que usamos acá la regla de producto, en definitiva lo que estamos usando detrás era arreglos. O al revés, si quieren, los arreglos detrás lo que están usando es la regla de producto. ¿Ok? Está. Entonces, bueno, ahora les cuento qué son las combinaciones y no voy a decir, bueno, un poco sí. Y vemos el ejercicio 2, que les quiero comentar algo. Algo de ese ejercicio y termina lo que quería contarles de mi parte. Entonces, las combinaciones es lo mismo que los arreglos, pero no me importa el orden. ¿Tá? Entonces, cuentan la cantidad de formas de seleccionar k elementos distintos. Voy a copiarme esto así. Pero en este caso no me importa el orden. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es, una vez que elegí los k elementos, con arreglos, o sea, importándome el orden, divido entre todos los que están repetidos, digamos, o sea, los que son iguales a menos de una permutación de términos, o sea, un intercambio del orden de los términos. ¿Tá? Y eso lo puedo hacer dividiendo entre k factorial, donde k es la cantidad de elementos. Entonces, la forma en que puedo reordenar k elementos es k factorial. Lo pueden ver también por la regla de suma, porque pueden decir, bueno, el primer elemento tengo k posiciones para mandarlo, el segundo k-1 posiciones para mandarlo, el tercero k-3 y me queda k factorial. Entonces, en definitiva, me queda las combinaciones de n en k, es elegirlos importándome el orden y dividir entre las permutaciones que puedo hacer de los k elementos seleccionados para no tener en cuenta el orden. O sea que me queda n factorial sobre n menos k factorial, esos son los arreglos, dividido k factorial. ¿No? Esas son las combinaciones. Entonces las combinaciones es de cuántas formas puedo elegir k elementos de un total de n cuando no me importa el orden. ¿Ok? Y ahora lo vamos a usar esto para el ejercicio 2. ¿Okay? ¿Está? Está. Vamos al ejercicio 2. Antes les comento que el ejercicio 1, ahí estoy mostrando la letra,
es igual o sea, la idea del procedimiento que hay que usar es el mismo que el ejercicio 3, parte A y B, digamos, pero con otra letra, digamos, otro contexto. O sea que con esto que hicimos del 3, van a poder hacer el 1, si no lo hicieron todavía. Y ahora voy a trabajar en el 2. ¿Está? Y con lo que hagamos del 2, pienso que van a poder hacer el 5. ¿Está? El que va a ser un poco distinto es el 4, pero es sencillo con la regla del producto, ahora les comento. Pero bueno, voy a hacer el 2 y con eso creo que le voy a ilustrar el procedimiento para que puedan hacer el 5 y después comento el 4, pero es bien sencillo. Y el 6 es el que es más distinto, si quieren después lo vemos eh, más adelante, depende de las dudas que haya. Entonces, en el 2. En el 2 la cuestión es así, quiero formar un grupo de 4 personas, una comisión de 4 personas, y para eso tengo disponibles 3 ingenieros, 5 economistas, 4 arquitectos. ¿Está? Y tengo que seleccionar de esos 12, 4 para formar una comisión con ciertas restricciones. ¿Está? Entonces, veamos eso. Lo primero que vamos a responder, que es bien sencillo, es la parte A, que es cuántas comisiones se pueden formar. Eso es bien sencillo, pero bueno, aprovechamos y lo hacemos. Entonces, ejercicio 2, quiero formar un grupo, una comisión de 4 personas. ¿Está? Y tengo disponibles a 4 arquitectos, 5 economistas y 3 ingenieros, creo que era, ahora me fijo. Sí. ¿Está? O sea, en total tengo 12 personas. ¿Ok? Está. Entonces la parte A me dice, bueno, ¿cuántas comisiones puedo formar? ¿Está? Tengan en cuenta que en este caso, en la comisión no hay una jerarquía, digamos, no es que alguien sea el primero, después otra persona el segundo y así. No hay un orden. Entonces, en realidad, lo que me interesa es elegir esas 4 personas y sin importarme el orden, ¿está? Entonces, ¿cuántas comisiones puedo formar? La idea acá es usar combinaciones, porque no me importa el orden. O sea, un comentario, los 4 arquitectos son diferentes, digamos. Tengo el arquitecto 1, el arquitecto 2, o las puedo diferenciar. ¿Está? Lo mismo los economistas, los ingenieros. Entonces, pueden pensar que como no tengo restricciones para formar la comisión, más que elegir 4 personas, pueden pensar que tienen 12 personas distintas, o sea, 12 elementos distintos, y quieren elegir 4 elementos distintos, 4 personas, y sin importarme el orden. ¿Está? Entonces, esas son combinaciones de 12 tomadas de a 4. ¿Está? Que era 12 factorial sobre 12 menos 4, 8 factorial, 4 factorial. ¿Está? No sé cuánto va esto, pero ¿está? Pero lo importante es que, digo, si están convencidos de que esta es la respuesta correcta, digamos, o sea, usar combinaciones. ¿Está? Y la clave es que uso combinaciones porque no me importa el orden, pero además porque todas las personas son distintas, o sea, elementos distintos, tengo que elegir distintos, o sea, no se puede repetir. ¿Ok? Profe, Sí. perdón, yo no entiendo muy bien, o sea, o sea, entiendo todos los conceptos y eso, pero mismo en este caso, yo lo había intentado hacer y había pensado, tipo, no sé por qué lo hice como un arreglo. ¿A qué se refiere con que no importa el orden? Porque no... Está. Que no importa el orden quiere decir que si yo elijo, o sea, elegir el arquitecto 1, el arquitecto 2, el ingeniero 1 y el ingeniero 3, es lo mismo que elegir el arquitecto 2, el arquitecto 1, o sea, ahí es intercambié, ¿viste? Claro, no suma un caso, vamos a decir. Claro, no lo tengo que contar doble a este. Esto Lo cuenta doble. esto lo cuento una sola vez. Si vos usas los arreglos, estos los estás contando como distintos. Claro. ¿Está? Entonces lo estás contando doble.
con arreglo, Claro, digamos. ya entendí. Ok, Perfecto, gracias. nada. Entonces, esto para mí son el mismo, no lo puedo contar doble. Entonces, justamente lo que hago es lo divido entre 4 factorial. ¿Está? Buenazo. Esa es la respuesta de la parte A, sencillo, con combinaciones, ¿no? Bueno, y la parte B, que es lo que me interesaba un poco más, me dice, ¿cuántas de estas comisiones pueden formarse que estén integradas por un ingeniero, 2 economistas y un arquitecto? Entonces, ¿cuántas comisiones están integradas por un ingeniero, 2 economistas y un arquitecto? ¿Está? Está. Entonces, una forma de responder a esto, hoy tuve clase en la mañana, presencial, y vimos 2 formas de hacerlo. Hay por lo menos 2 formas de hacerlo eh, que son correctas. Y hoy en clase vimos 2 formas de hacerlo, pero una era incorrecta. Resulta ser incorrecta. ¿Está? Entonces, pero bueno, estuvo interesante porque este, identificamos por qué era incorrecta. Entonces ahora les quiero contar eso también, porque también sirve para ver cuándo podemos usar las cosas y cuándo no. Entonces, pero voy a arrancar por la correcta, digamos, que les va a servir para el procedimiento para lo del 5 de oro. No, en realidad eso, lo que les quiero contar, eso del 5 de oro, lo que les va a servir es la parte C, después lo cuento. Pero acá básicamente la forma de hacerlo es, me estoy confundiendo, disculpe. Me estaba confundiendo lo que le dije con la parte C, que fue ahí donde lo vimos 2 casos posibles y uno era errado. Por eso está. Entonces, este en realidad es más sencillo de lo que, de lo que, de lo que quería contarles después. ¿Esto cómo lo harían? Elegiría, tipo, a qué ingeniero vamos. O sea, las posibilidades de elegir un ingeniero, Ujú. las posibilidades de elegir 2 economistas y la de un arquitecto. ¿Y después qué haces? Después las multiplico. Ahí va, o sea que estás usando la regla de producto y estás dividiendo en 3 etapas, que sería la etapa 1 elijo el ingeniero, la etapa 2 elijo el economista, la etapa 3 elijo el arquitecto. Claro. Sería eso. Está. Ahí va. Entonces, esa es la forma de hacerlo, o por lo menos la que se me ocurrió a mí. Elijo un ingeniero de los 3, ¿está? O sea, tengo 3 formas distintas de hacerlo. La etapa 1. La etapa 2, elijo 2 economistas. ¿Cuántas formas tengo de hacerlo? ¿Qué dicen? 5 por 4. Está. Ahí estás teniendo en cuenta el orden en que los elegís, ¿no? O sea, estás diciendo... Ahí va, o sea, ahí estás diferenciando el economista 1, este conjunto lo estás diferenciando, digamos. Pues en definitiva lo que estás haciendo acá son arreglos de 5 tomados de A2, ¿no? O sea que en realidad no tenés que tener en cuenta el orden, digamos. Dijo 2 economistas sin tener en cuenta el orden, digamos. Porque es lo mismo si elegís el economista 1 y el economista 2 que el economista 2 y el economista 1, porque en definitiva vos lo que querés formar es un grupo que no tiene un orden. ¿Está? O sea, no tenés que contar doble el caso en que elegiste el economista 1 y el economista 2, del que elegiste primero el economista 2 y después el economista 1, digamos. De eso quiero hablarles más adelante, capaz que va a quedar más claro. Entonces sería esto, digamos, o sea, combinaciones de 5 tomados de 2, le da eso.
¿Está? O sea, acá, digamos, porque piensen esto como un proceso, ¿no? O sea, piensen, yo lo que digo, cuando uso la regla de producto, hay dos cosas importantes. Está, primero que para cada elección que yo tomo en la etapa 1, tengo que tener la misma cantidad de elecciones de la etapa 2. Y además, pero antes de eso, es que yo pueda modelar mi proceso como lo que quiero hacer como un proceso de 2 etapas. ¿Tá? Entonces, si yo acá digo que voy a modelar como un proceso de 2 etapas, bueno, como yo el resultado final tiene que no tener en cuenta el orden, cuando yo digo la etapa 2 elijo los 2 economistas, es sin tener en cuenta el orden. ¿Tá? Porque si yo tuviera en cuenta el orden, este proceso, si bien es de 3 etapas y la regla de producto funciona, no está cumpliendo con que sea con que mi proceso de elegir la comisión se pueda modelar correctamente con estas 3 etapas, porque la etapa 2 no estoy cumpliendo con uno de los objetivos, que es que no haya un orden, digamos, en la comisión. ¿Está? Bueno, la etapa 3, elijo el arquitecto. ¿Está? Tengo una forma de hacerlo. No, perdón, una forma no. Tenía 4 arquitectos, ¿no? O sea, tengo 4 formas. O sea que entonces, por la regla de producto, tengo 3 por combinaciones 5 en 2 por 4 posibles comisiones que cumplan con eso, ¿no? Con que tener 2 economistas, un arquitecto y un ingeniero. Eran 4 arquitectos, ¿no? 4 arquitectos, 3 ingenieros, sería eso. Entonces, ahora le voy a volver a comentar cuando haga la parte C, pero digo, es importante eso, que si ustedes van a usar la regla de producto, una de las primeras cosas que tienen que convencerse es que lo que ustedes quieren construir, o sea, el proceso que quieren llevar adelante, las etapas, la definición de sus etapas sea coherente con el proceso ese, con el resultado que quieren obtener. Si acá hubiesen contado distinto, cosas con orden distinto, esta etapa no sería coherente con lo que ustedes quieren obtener, porque lo que quieren obtener no tiene un orden entre los economistas. Entonces, el modelo, digamos, en estas etapas del proceso no sería correcto, digamos. Si bien la regla del producto seguiría funcionando, pero no sería aplicable, no sería útil para lo que a ustedes les interesa, que es formar esa comisión, sin importar el orden. Bueno, vamos a hacer el C, a ver si queda un poco más claro eso, y le voy a tirar como una premisa más general de qué pasa con la regla del producto cuando la quiero aplicar para un caso en que no me importa el orden. Digo, qué cuidados tengo que tener. No sé, ¿alguna pregunta de este procedimiento? ¿Alguna duda de eso? Capaz que ahora cuando hable del C va a quedar más claro, pero igual pueden plantear la duda ahora y lo tengo en cuenta para tratar de responderles cuando haga la parte C. Profe, Sí, yo tengo la duda ahí a en la ver, etapa 2. sí, No entendí eso. está. Pensé que era de cinco economistas y después tenías cuatro porque ya habías tomado uno y está. Ujú, claro. Lo No que pasa es entendí que, bien. está, ahora lo vamos a ver, pero ponle, para convencerte en este ejemplo en particular, si querés, es que vas a contar doble, porque, por ejemplo, con tu forma de hacerlo, que no divide entre dos, lo que estás haciendo, estás diciendo, bueno, está, elijo un ingeniero, por ejemplo, el ingeniero 1, por decirte algo, elijo además 2 economistas, ¿tá? Entonces, el economista 1, el economista 2, y elijo un arquitecto 1. Entonces, esta es una forma de construir la comisión que cumple con lo que me pedían, que es que tenga 2 economistas. Pero como vos en la etapa 2 estás teniendo en cuenta el orden, porque por la forma en que lo estás contando, estás teniendo en cuenta el orden en que elegís los arquitectos, porque estás diciendo, bueno,
Este, claro, vos pensás que la etapa 2, así como lo estás planteando vos, estás separando en dos subetapas, digamos. O sea, estás aplicando la regla de producto para contar la cantidad de formas de la etapa 2. Entonces, si querés pensar así, ¿no? Estás diciendo etapa 1, techo, digamos, de la subetapa 1, sería elijo un economista, o el primer economista, y después elijo el segundo. ¿Tá? Entonces, eso hace que esa comisión, que tiene que ser igual a esta que voy a escribir acá abajo, vos la cuentes doble. ¿Tá? Esta para mí tiene que ser la misma comisión, porque los integrantes son los mismos. Pero por la forma en que estás contando vos, para vos estos dos son distintos, digamos. O sea, este par para vos es distinto que este. ¿Por qué? Porque estás teniendo en cuenta el orden al momento de contar la cantidad de formas de elegir dos economistas. ¿Tá? O sea, si vos me estás diciendo, porque 5 por 4 son arreglos de 5 tomados de a 2. ¿Tá? Esto es 5 por 4. Entonces vos lo que me estás diciendo es que la forma de elegir dos economistas, estás teniendo en cuenta el orden de los economistas. Entonces, lo que me estás diciendo es que esta forma de llevar adelante el proceso, que es etapa 1, etapa 2, etapa 3, bueno, se confunde economista con etapa, esta forma de llevar adelante el proceso es distinta que la que está acá abajo. Entonces estás contando las formas de hacer el proceso, estás contando doble, esta con esta. Pero no tenés que hacer eso, porque vos, la comisión final, son iguales estos dos conjuntos. ¿Tá? No importa si el orden de los economistas, digamos. Entonces vos, para que no contar doble, lo que tenés que hacer es, la etapa 2, no tener en cuenta el orden. ¿Tá? Es decir, bueno, ¿cuántas formas posibles hay de llevar adelante la etapa 2? Bueno, combinaciones de 5 en 2 en realidad, porque no me interesa el orden en que elijo los economistas. Pues si yo tengo en cuenta el orden, marchás, contás doble, porque tenés algo de este tipo que está acá abajo. ¿Se entiende un poco más? Sí, me quedó más claro. Gracias. Bueno, igual, si no se entiende, voy a preguntar, trato de explicarte lo distinto. Acá alguien me escribe un mensaje personal, si va a quedar grabada la clase. Sí, va a quedar grabada la clase. Espero que haya quedado un poco más claro. Igual si, después si querés lo vemos al final. Y ahora capaz, veamos la parte C para terminar, lo que les quería contar hoy, y después vemos las consultas que tengan, y en particular la pregunta de esto, si querés. No es trivial esto, ¿tá? O sea, es como bastante sutil, si querés, o sea que no te... Si no lo entendiste, o si no lo entendieron, no se desanimen porque ya es un poco más sutil, pero al final ahora les voy a dar como una regla general de qué cuidado hay que tener para usar la regla de producto, o mejor dicho, modelar el proceso como en etapas, cuando el resultado final no les interesa el orden. ¿Ok? Bueno, entonces la parte C. La parte C, acá, es la última, dice, ¿en cuántas configuraciones hay por lo menos dos arquitectos? ¿Está? Entonces, esto está interesante. ¿Cuántas comisiones? Opa. Hay por lo menos dos arquitectos. ¿Está? Entonces acá lo clave es que me dice por lo menos. ¿Está? O sea que eso qué significa, que puede haber exactamente dos, o exactamente tres, o exactamente cuatro. ¿Está? Acá Romina dice, me pregunta si lo hago como si fueran dos personas a elegir. ¿En cuál te estás refiriendo? ¿En este que estamos haciendo? ¿En En C? esta, ahora en vez de elegir 4, elegirías 2, las 2 que faltan, y le restarías 2 a los arquitectos. En vez de ser 4 arquitectos a elegir, quedarían 2. Ahí va. Está. Eso es interesante, porque yo hoy en la clase de hoy planteé dos posibles formas de hacer esto. Una es la que está planteando Romina,
y otra es la que le voy a contar ahora, que es separada en casos. La que está planteando Romina, yo la planteé como correcta, después nos dimos cuenta que no era correcta. ¿Tá? Y ahora te voy a explicar por qué no es correcta. Pero está así. A mí también se me había ocurrido esa. Después nos dimos cuenta que no. Pero la que sí funciona, que también la tiré hoy, es separar en casos. ¿Tá? Entonces, una posible forma de hacerlo es que es correcta. Vamos a arrancar con la correcta, después vemos esa que dice Romina, que va a resultar ser incorrecta, digamos. No es tan evidente, pero va a ser interesante analizar por qué. Entonces, el caso 1, voy a separar en 3 casos. ¿Tá? Voy a decir, bueno, casos en que hay exactamente 2 arquitectos. ¿Tá? Y acá lo que hay que tener en cuenta es que esto dice exactamente, esto dice por lo menos. Entonces, el por lo menos puede ser 2, 3 o 4. Exactamente 2 o exactamente 3 o exactamente 4. Entonces, justamente esos son los casos en que lo voy a separar. Caso 2, hay exactamente 3 arquitectos. Y el caso 4, hay exactamente 4 arquitectos. ¿Tá? Entonces, en esta forma, lo separé en 3 casos, perdón, que cumplen con lo que me pide la regla de la suma, que es que los 3 casos abarcan todas las posibilidades para cumplir con por lo menos 2 arquitectos, y además son disjuntos entre sí, o sea, son excluyentes entre sí. ¿Por qué? Porque si hay exactamente 2 arquitectos, no puede haber exactamente 3. O hay solo 2 arquitectos o hay solo 3. ¿No? Es claro. No sé si les parece que es claro, que son excluyentes. Pero digo, eso tienen que siempre corroborarlo. ¿Tá? Para que puedan usar la regla de la suma. ¿Tá? Que los casos no incluyan formas comunes entre sí, o sea, que no se pisen, y que cubran todas las posibilidades. ¿Tá? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo, mejor dicho? ¿Tiene alguna duda sobre por qué son excluyentes? Está. Entonces, bueno, ahora puse la regla de suma. Entonces lo único que tengo que hacer es contar cuántas formas hay en cada caso y después sumar. ¿Tá? Bueno, ¿cuántas formas hay en el caso 1? Bueno, esto lo puedo escribir como 2 etapas, ¿no? Etapa 1, que esto es un poco lo que planteaba Romina, pero acá sí vale, y ahora vamos a ver qué es lo que está detrás, digamos. Etapa 1 es, elijo los 2 arquitectos. Ahora vamos a ver cuántas formas le puedo hacer. Y la etapa 2, elijo el resto, los otros 2. No, que no sean arquitectos. ¿Tá? Porque tienen que haber exactamente 2 arquitectos. No me puedo pasar. Ya elegí los 2 en la primera. ¿Tá? O sea, el caso 1, para contar la cantidad de elementos que tiene, lo separé en 2 etapas. Y ahora voy a usar la regla de producto en el caso 1. ¿Tá? Me parece que Romina ya estuvo pensando por qué estaría mal. Ahora vemos. Entonces, acá lo separo en 2 etapas y digo, bueno, elijo los 2 arquitectos primero, para cumplir con que haya exactamente 2, y después elijo los otros sin tener en cuenta a los arquitectos que me sobraron. ¿Tá? ¿De cuántas formas puedo elegir a 2 arquitectos? Tengo 4 en total, no me interesa el orden en que los elijo porque voy a formar una comisión que no tiene orden, o sea que lo puedo hacer de 4 tomadas de a 2, ¿no? Combinaciones de 4 tomadas de a 2. De los 4 que tengo, elijo 2. Y acá, los otros 2 los elijo entre los que no son arquitectos, o sea, de los 12 que tenía, el resto de los arquitectos, elijo 2. ¿Tá? Entonces, por regla del producto, tengo combinaciones de 4 tomadas de 2 por combinaciones de 8 tomadas de 2 formas
distintas. O sea, comisiones que tienen exactamente 2 arquitectos. ¿Está? Y bueno, después para el caso 3 y el caso 4, caso 2 y el caso 3 lo mismo, me va a quedar, pero en vez de 2 arquitectos tengo que elegir 3, o sea que sería 4 en 3 para la etapa 1, que es elegir 3 arquitectos, y 8 en 1 para la etapa 2, que es elegir una persona que no sea arquitecta. ¿Está? Y acá de elegir 4 arquitectos de 4 tengo solamente una posibilidad. Tengo que elegirlos a todos. ¿Está? Y bueno, está, por la regla de la suma, tengo en total lo que sería sumar todo esto, ¿no? 4 en 2, vamos a escribir esto abajo porque si no va a quedar muy prolijo. Combinaciones de 4 en 2, esto sería el caso 1, 8 en 2, más los del caso 2, 8 en 1 es 8, más 1 del caso 3, ¿ok? Está, acá tener en cuenta que los casos son disjuntos o excluyentes, digamos, y abarcan todas las posibilidades. Lo de abarcan todas las posibilidades es para no contar de menos, y lo de que sean disjuntos es para no contar de más. ¿Está? Con la regla de la suma. ¿Está? Bueno, esa es una forma de hacerlo. Les va a servir para la parte del 5 de oro cuando digan sacar por lo menos 2 números de los que apostaron, o por lo menos uno. Bueno, pueden separarlo así. Bueno, sacar por lo menos 2 números sería saco exactamente 2, o exactamente 3, o exactamente 4, o exactamente 5. O sea, lo separan en casos y cuentan cada caso por separado. Eso le va a servir para el ejercicio 5. ¿Está? Y ahora, para terminar, lo que les quería contar es, veamos por qué no funciona lo que decía Romina. ¿Está? Entonces, otra forma de pensarlo que es incorrecta, digamos. Pero igual vale la pena mirarlo para ver qué es lo incorrecto. Sería agarrar y decir, bueno, etapa 1, elijo 2 arquitectos. ¿Está? Y con eso cumplo con que la comisión va a tener por lo menos 2 arquitectos. Ya si en la etapa 1 elijo 2 arquitectos, bueno, por lo menos 2 va a tener. Y la etapa 2 sería, elijo 2 integrantes más del total de personas menos los 2 arquitectos que elegí al principio. ¿Está? Entonces, esta sería una posible forma de plantear lo que le digo que va a ser incorrecta. Y está, cumple con lo que me piden porque seguro va a tener 2 arquitectos, porque en la etapa 1 elijo 2, y después en la etapa 2 podría elegir 2 arquitectos más incluso, o de los que me sobraron, solo 1 o 0. ¿Está? O sea que estarían todas las posibilidades. La cuestión acá es que vamos a contar de más. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, esta situación en que, vamos a suponer que esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2, voy a mostrarles que hay una comisión que es la misma que la cuento doble. Porque, por ejemplo, si en la etapa 1 elijo el arquitecto 1 y el arquitecto 2, y en la etapa 2 elijo el ingeniero 1 y el arquitecto 3, póngale, sin ordenar en cada una, es lo mismo que, o sea, esta comisión, con este procedimiento de etapa 1 a etapa 2,
la puedo elegir de esta forma, en la cual en la etapa 1 elijo el arquitecto 1 y 2, y en la etapa 2 elijo el arquitecto 3 con otro, o la puedo elegir también de esta forma. En la etapa 1 elijo el arquitecto 1 y el 3, y en la etapa 2 elijo el ingeniero 1 y el 2. ¿Tá? Estas dos comisiones son la misma, pero en esta forma de modelar el problema las estoy contando doble, y no debería. ¿Tá? O sea, si ustedes hacen la cuenta acá de cuántas formas hay en la etapa 1 y cuántas en la etapa 2, le va a quedar que están contando casos de más, se le va a quedar mayor a este valor que es el correcto. ¿Tá? Entonces, ¿por qué están contando casos de más en este, que es incorrecto? Porque esta comisión la están contando doble, de hecho la están contando triple, porque si pone así, A3, A2 y 1, A1, la están contando triple. ¿Tá? Entonces, y no deberían, porque es la misma comisión. ¿Tá? Entonces, pero se entiende por qué es incorrecto modelar el proceso de elección de la comisión que cumple lo que me piden como estas dos etapas. La respuesta sería que es incorrecto, te lo estoy probando, porque te estoy probando que según la elección que vos tomes en la etapa 1, hay una comisión que la vas a contar triple. ¿Tá? O sea, la puedes contar triple de esta forma. Siempre la vas a contar triple, o sea que estás contando de más. No a todas las comisiones las que estás contando triple, pero sí las que son de esta forma, tipo 2 arquitectos y otro arquitecto acá. ¿Tá? Y estas no tenés que contarlas triple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Es que, y la moraleja, digamos, sería lo que hay que tener en cuenta al momento de modelar un proceso en etapas, cuando el proceso no me importa el orden final, lo que me dice Anthony. Bueno, ahora te respondo eso, Anthony. Déjame terminar de explicar esta forma de por qué es incorrecto. Antes de explicar, digo, qué es lo que hay que tener en cuenta en general para modelar un proceso en etapas cuando el resultado final no me interesa el orden. Antes de contarles eso, quiero saber si alguien tiene dudas de por qué está mal esto, digamos. En particular, Romina, si te convenciste de por qué estaba mal. ¿Alguien más tiene duda de por qué estaba mal esta forma? Porque digo, es bastante razonable, en principio, parece razonable. De hecho, yo lo planteé en clase como una alternativa a lo que les planteé más arriba de los casos y resultó ser que era incorrecto. En este caso es fácil ver que es incorrecto porque te das cuenta que contás de más. Entonces, lo que en general, lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes quieren modelar un proceso, acá lo que falla no es la regla del producto, la regla del producto funciona. O sea, ustedes tienen un proceso en 2 etapas, la etapa 1 la puedo hacer de M1 formas y para cualquier elección de la etapa 1 tengo la misma cantidad de elecciones de posibles elecciones en la etapa 2. O sea, ahí funciona la regla del producto. Lo que no está funcionando acá, lo que está mal, es haber modelado, pretender modelar el proceso de elección de la comisión con estas 2 etapas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, en general, si ustedes quieren modelar un proceso en el cual, en el resultado final, no me importa el orden, no tengo en cuenta el orden, a eso me refiero con no me importa el orden. Si quiero modelar un proceso en el cual en el resultado final no me importa el orden, como, como en 2 etapas, en varias etapas, como un proceso en etapas, lo que tiene que tener que garantizarse es que las etapas sean independientes entre sí. ¿Tá?
Digo, más allá que en cada etapa, la forma en que cuentan tiene que ser sin tener en cuenta el orden, eso en cada etapa. Pero a su vez, antes de eso, o sea, cuando modelan, tienen que asegurarse que cada etapa sea independiente entre sí. O sea, que la decisión que yo tomo en una etapa no me afecta lo que tomo en otra. A eso me refiero con que sean independientes. Veamos ahora en este ejemplo que no son independientes. A ver si lo escribimos acá. O sea, este es como la moraleja, digamos, lo que hay que tener en cuenta. O lo que está de fondo, de por qué está fallando, digamos. Está fallando porque las etapas que elegí no son independientes. Y si ustedes quieren ya usar, modelar un proceso, usar regla de producto no, la regla de producto funciona, pero modelar un proceso en etapas y el resultado final de ese proceso quieren que no te importe el orden, bueno, tenés que garantizar que las etapas sean independientes entre sí. ¿Está? ¿A qué me refiero con independientes entre sí? A que la decisión que tomo en una etapa no me afecta las decisiones, no me condiciona las decisiones que puedo tomar en otra etapa. Esto en general no lo necesitan para regla de producto. Lo necesitan para modelar el proceso como un proceso en etapas cuando no te importa el orden final. Me afecta decisiones que puedo tomar en otra etapa. ¿Está? A eso me refiero con que sean independientes entre sí. Entonces, si se fijan acá, estas etapas no son independientes. ¿Por qué? Si yo acá elijo el arquitecto 1 y el arquitecto 2, en la etapa 2 ya no los puedo elegir a esos arquitectos. Solamente puedo elegir el 3 o el 4 de los arquitectos, ¿no? O sea, la decisión que yo tome en la etapa 1 me condiciona las decisiones que puedo tomar en la etapa 2. O sea, no son independientes. ¿Pueden usar la regla de producto? Sí, no hay problema. Lo que no pueden es modelar con estas dos etapas un proceso en el cual el resultado final no les interesa el orden. ¿Tá? Esa es la parte que necesito la independencia. O sea, ¿se entiende? Y sin embargo acá, miren por ejemplo. Dicen, bueno, acá, en el caso que quiero exactamente dos arquitectos. Acá, si bien el resultado final no me interesa, porque yo he elegido dos arquitectos, una comisión con dos arquitectos, y no me importa el orden ni de los arquitectos ni de nadie, las etapas son independientes. Porque en la etapa 1 elijo dos arquitectos, y en la etapa 2 elijo dos personas más, pero del grupo que no contiene a los arquitectos. Entonces, no importa la decisión que yo tomé en la etapa 1, porque tiene que ver solamente con los arquitectos. En la etapa 2, los arquitectos no juegan ningún papel. Entonces, estas etapas son independientes. Entonces, acá es correcto, digamos, haber modelado el proceso de elegir una comisión, o sea, que no me importa el orden, de 4 personas, de esta forma. ¿Está? O sea, acá son independientes. En esta, no. ¿Está? Y vuelvo a insistir, para usar la regla de producto no es necesario que sean independientes. Lo que es necesario que sean independientes es para poder modelar el proceso en etapas cuando el resultado final del proceso no me importa el orden. ¿Ok? Acá digo que las etapas no son independientes. ¿Alguna duda de esto? Digo, me parece importante. Hoy digamos, entre medio de la clase anterior y esta, pues lo pensé y me di cuenta que era eso lo que estaba de fondo. Pero no es evidente al principio, ¿no? O sea, uno usa. No sé si alguien tiene alguna duda de esto. Sí. Esa es la precaución que tienen que tener, digamos. En el caso en que el resultado final no les importa el orden. ¿Está? Bueno, entonces, para terminar, les comento lo que faltaba. Está el 1, el 2 y el 3 les comenté. El 5 pienso que lo van a poder hacer con lo que hicimos acá, ahora de por lo menos 2 del 2. Y el 4 es regla de producto. Ahí va. Bueno, acá me pregunta justo cómo se hace cuando se pueden repetir números. En realidad es la regla de producto, pero con simplemente que, digamos, puedes repetir números. Entonces, vos tenés 5 dígitos, ¿tá?
y cada uno va o sea, los dígitos van del 0 al 9, se los puedes tomar de este conjunto. ¿Ok? Entonces, usás la regla de producto, decís, etapa 1, elijo el número que va, la primera cifra, el primer dígito. ¿Está? Bueno, ¿de cuántas formas lo puedes elegir? De 10 formas. ¿Está? Por las formas de elegir la etapa 2 es elegir el segundo dígito. Como se pueden repetir los dígitos, la forma de hacer la etapa 2 también es 10. ¿Se entiende? Y la forma de hacer la etapa 3 también es 10. Porque, ¿qué pasa? Puedo repetir los dígitos de una a otra. O sea, lo único que cambia es que puedo repetir los dígitos, pero usar la regla de producto. Y como... está, eso. O sea, y entonces te queda 10 elevado a la 5. Que es tipo 100.000. ¿No? Creo que está bien eso. O sea, que tenés 100.000 posibilidades. Y ta, y después el 5 de oro creo que lo van a poder hacer. Y el 6, si quieren ahora lo vemos, los que se quieran quedar, se me fue un poco, faltan 5 minutos para terminar la clase. Pero en realidad se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con permutación con repetición, con combinación con repetición. Y ahora, por lo que vi que puso Valeria en el foro respondiéndole a un estudiante, también se puede hacer con combinaciones comunes, si no estoy errado. Entonces, capaz que pueden ver lo que puso Valeria, tratar de hacerlo con combinaciones comunes. Estoy hablando de la parte A, ¿no? Ah, no, claro. En la parte B fue lo que respondió Valeria. Ok. Entonces, en la parte A van a tener que usar probablemente combinaciones con repetición o permutaciones con repetición. Codificando ahí. Si hicieron discreta, creo que lo van a poder hacer con la codificación esa clásica de X y barritas. O combinación con repetición directamente. Y tal, si no, si tienen dudas, vemos esta hora, pero veamos si tienen alguna otra duda del 1 al 5.